Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, voy a analizar lo que es la gala de coronación del Miss Universo Honduras 2023, donde por supuesto ya tenemos candidata electa rumbo a Miss Universo a realizarse en El Salvador. Voy a decir lo que me gustó, lo que no me gustó de la gala, si me gusta o no me gusta la reina, si la veo con potencial para este Miss Universo, si la veo clasificando o no. Pues quédate porque aquí lo voy a decir todo. Yo quiero saber tus impresiones, así que déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like, y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y no vamos a dar más largas a esto y vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Lo primero que tengo que decir es que hubo demasiada publicidad. Si fueron 4 horas de transmisión, 3 fueron de publicidad y 1 hora de concurso. Excesiva publicidad de comerciales y excesiva publicidad dentro ya del concurso por parte de las animadoras. También a la hora de dar las premiaciones especiales también se tornó largo y fastidioso, porque las premiaciones especiales también eran de los patrocinantes. Yo entiendo que esto es lo que hace que el concurso se mantenga vivo, de que se realice, pero es de excesivo. Es demasiado, eso aburre, pero demasiado. También tengo que hablar del escenario, que me gustó muchísimo, estaba bellísimo, espectacular. Me recordó mucho, o fue un poquito ambientado, un guiño a lo que fue el Miss Universo 2019, con esos árboles, con una pasarela larga. Eso me gustó, que hubo una pasarela larga y pudimos ver el potencial que tenían cada una de las chicas en el escenario, aunque potencial no había mucho, pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. La animadora espectacular, muy bella, muy bien vestida, eso me encantó. El escenario le faltó iluminación en la parte de atrás, se veía oscuro cuando salían las chicas. Las podíamos ver en calidad, era cuando las chicas llegaban al final de la pasarela, que se veían bien iluminadas, pero faltó iluminación, me le faltó. También tengo que decir que el jurado fue presentado varias veces, yo lo vi innecesario. Aparte, hablar del currículo tan extenso de cada jurado y presentarlos varias veces fue innecesario y alargar muchísimo más el concurso. Además de esto, que había gente en el jurado que no sabía nada de concurso. ¿Qué puede saber un empresario de una reina de belleza, de lo que busca Miss Universo? Nada, aunque en el jurado sí había gente conocedora del tema, eso sí lo aplaudo. Habían 2 o 3 personas que sí sabían del tema, pero el resto, ¿qué puede saber un empresario de esto? El show inició con la presentación de cada una de las candidatas saliendo al escenario. No hubo un opening como tal de ellas bailando, sino que iban saliendo al escenario una a una en trajes de cóctel, dándole un guiño a Miss Universo, un traje sencillo, con brillo, en diferentes colores. Eso me gustó. Me gustó que todas estaban como uniformadas, pero con distintos colores, con un poco de brillo, de show y tal, pero me faltó verlas bailar, me faltó dándome el show, aunque me encantó esa pasarela porque pudimos ver el potencial que cada una de ellas tenía. La segunda presentación de la noche fue el desfile en traje de baño. El traje de baño estaba bastante lindo, me gustó. A mí me encantan los trajes de baño enterizos porque siento que le va bien a todo tipo de cuerpos. Además era de color negro. Ellas llevaban unas capas que no me gustó tanto, tampoco le dieron mucho valor, no le agregaba absolutamente nada, era como una capa tejida. Las chicas tampoco sabían cómo manejarlas, muchas de ellas. En general las pasarelas estaban deficientes, malas, terribles, como que estas niñas no recibieron nunca en su vida una clase de pasarela, aunque sí hubo niñas que se destacaron en el escenario. Una sola niña que a mi parecer lo hizo muy bien, San Pedro, me pareció una chica que lo hizo excelentemente bien, tenía buena proyección, un poco Miss Grand International, un poco chaucerita, pero con mucha actitud. En el caso de Suheilin, que es la niña que ganó la nueva Miss Universo Honduras,
Siento que su Hailing iba un poco sosa, con una pasarela normal, nada que me sorprenda. Que me gustó, que iba siempre sonriendo, fresca, y su rostro que me hipnotizó durante toda la noche. Yo estuve reaccionando en vivo en esta gala de coronación y su rostro, siempre hablé de ella. El mejor rostro de la edición. Siento que su rostro era lo que llenaba el escenario, más allá de la pasarela, que a mí no me gustó tanto. Una pasarela normal, nada que me matase. El cabello súper soso. Luego de 5000 horas de publicidad, porque fue bastante eterno para que llegara este tercer desfile en traje de gala. Las chicas fueron saliendo una a una. Los trajes de gala, nada que me impactara. Más de lo mismo, abertura, brillo, trajes que parecían más bien de quinceañeras, trajes que no iban con las chicas. Además, no es el traje, es cómo lo lleves. Y siento que en general no hubo una que llenara mis expectativas al 100%, aunque San Pedro, yo debo decirlo, esta niña salió muy airosa. Además llevaba un vestido que le quedaba muy bien, un color que le quedaba muy bien. El vestido normal, más de lo mismo, el mismo corte, pero lo supo llevar. Del resto, más de lo mismo. En el caso de la ganadora, Miss Universo Honduras 2023, su Hailing Clemente, ella llevaba un vestido muy quinceañera. No se veía nada Miss, el cabello igual, soso, el vestido, nada del otro mundo, pero su rostro nuevamente llenaba el escenario. Espectacular. Luego del desfile en traje de gala, las chicas fueron llamadas al escenario para anunciar el top 10, que luego fue top 11 porque hubo un empate. Entonces las chicas fueron un top 11, lo que yo no estuve de acuerdo. Yo hubiese hecho un top 5 porque no había tanto potencial en el Miss Honduras Universo. No había tanto potencial como para hacer un top 10. Yo hubiese hecho un top 5 y luego un top 3 y listo, se acabó. No había necesidad de hacer un top 10, top 11. No siento que no era relevante, porque luego de este top 11 vino un top 3, un corte radical y definitivo, a lo cual por supuesto quedaron las grandes favoritas en este top 3, las chicas que más se lucieron en la noche, las chicas que quizás tenían más potencial, y fueron las que quedaron en este top 3, y ellas fueron las candidatas de San Pedro, Choloma y Tegucigalpa. En el caso de San Pedro y Tegucigalpa cambiaron de vestido cuando pasaron al top 3, cosa que me llamó muchísimo la atención. No entendí por qué ellas dos cambiaron de vestido radicalmente cuando pasaron a este segundo corte del top 3. No entendí por qué. Luego estas tres chicas, que fueron las máximas de la noche, que lo hicieron estupendamente bien y eran las más guapas, pasaron a la ronda de preguntas, a los cuales el zar de la belleza venezolana, Osmel Sousa, les realizó una pregunta a las tres. Las otras dos chicas le tapaban los oídos con unos audífonos mientras la otra iba respondiendo. Y por supuesto les voy a decir qué me pareció cada una de las respuestas de las chicas. En el caso de la candidata de Choloma, que era mi favorita, siento que le faltó mucha contundencia, no respondió con contenido. En el caso de San Pedro, ella tenía la mejor pasarela y presentación durante toda la noche, se veía super Miss y dio contenido y muchos datos en su respuesta, pero le faltó cerrar con mucha contundencia, algo que me dijera, wow, ella va a ser la nueva Miss Honduras Universo. Siento que quedó a medias. Y en el caso de Tegucigalpa, esta chica dio contundencia, aplomo, seguridad. Una chica que las arrastró a todas con su respuesta por su seguridad. Quizás no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, y lo que hizo que el público se ovacionara y se llenara de júbilo, la aplaudiera. Y por supuesto, esto fue lo que la llevó a la corona del Miss Honduras Universo. Y finalmente, obviamente, Tegucigalpa se corona como Miss Honduras Universo 2023. Esta chica se llama Suheilin Clemente, tiene 22 años y es estudiante de Marketing y Negocios Internacionales. Es presentadora de televisión y TikToker. Lo que más me llama la atención es que cuando meto su nombre en Google, lo que me aparece es que es TikToker. Más nada. Esta chica, durante toda la transmisión que yo realicé, siempre dije, es muy bella pero es muy teen, y sigo pensando lo mismo. Es una chica súper guapa, bellísima, con un rostro de porcelana,
pero le falta preparación, le falta muchísimo oratoria, le falta pasarela, le falta proyección, le falta actitud, le falta ese guaguancó, le falta esa cosa para que vaya al Miss Universo con todo. Es una chica muy guapa, pero con belleza no se gana el Miss Universo. El Miss Universo se gana con un paquete completo y siento que a ella le falta muchísimo trabajar por esto, porque la sigo viendo teen. Cuando ella vaya a Miss Universo y se vea con esas caballotas, con esas mujeres espectaculares, producidas, bien vestidas, bien maquilladas, bien habladas, con inglés, con oratoria, pues se va a quedar menuda y va a desaparecer en el escenario, lamentablemente, porque le falta preparación. Tiene la belleza y espero que se prepare desde ya por esa clasificación del Miss Universo. Yo no la tengo dentro de mis favoritas, la verdad. Siento que es una chica muy guapa, pero que yo me hubiese guardado unos añitos más, o quizás ir más preparada por esa corona del Miss Universo. Que le vaya súper bien, le deseo todo el éxito y la suerte del mundo en esta edición del Miss Universo a celebrarse en El Salvador. ¿A ti te gustó la ganadora? Pues déjamelo saber en los comentarios. La verdad, yo pensé que iba a ganar Choloma. Era mi favorita, era mi máxima. San Pedro para mí fue la más Miss de la noche. Fue la chica que me dio todo el contenido Miss. Pasarela, actitud, proyección. Se expresó bastante bien en su respuesta. Choloma para mí era un diamante en bruto. Era la chica con más porte, pero lamentablemente no dio una buena respuesta, pero finalmente Tegucigalpa es la que se lleva la corona. ¿Te gustó o no te gustó? Pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Recuerden que en Instagram estoy como @soydanielramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.